Adelante. Ya apareció el letrero aquí de que se va a Sí. enviar, Sí. que está transmitiendo en directo en Facebook. Y ahora sí, cierra micrófonos. Sí. Voy a cerrarlo. Déjame. A ver, en la Biblia. Ya acá está. Salgo de aquí. Bueno, pues ya estamos conectados. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué horas vean este video. Les agradezco que se hayan conectado. Este lunes nos toca Nuevo Testamento. Vamos a terminar de ver la epístola a los Gálatas. Y como les había prometido, les tengo un mapita para enseñarles dónde queda Galacia y las ciudades que visitó San Pablo. Vamos a ver ahorita el mapita, espero que no tenga problemas para que lo veamos. Vamos a terminar de ver la epístola a los Gálatas y vamos a leer, yo creo que en una sola tirada podemos ver la epístola a los Efesios. Los Efesios son los que viven en la ciudad de Éfeso y los Gálatas son los que viven en una región que comprende varias ciudades que se llama Galacia. ¿Sí? Vamos a verlo ahorita. Vamos a ver el mapa para que ustedes lo puedan ver. Vamos a esperar nada más que se ponga aquí Rosita, que viene llegando. Permítanme. Buenas tardes, Rosa. Bueno, pues voy a silenciarlos a todos bajo la premisa de que si quieren hacer pregunta o comentario, ustedes prenden su micrófono. Ay, Dios mío. No veo el mapa. Me fue el mapa. Déjenme tratar de encontrarlo. Está por aquí. Aquí. Son los viajes de San Pablo. Aquí está, viaje de San Pablo, mapa. Aquí está. Aquí está. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver. Aquí está, creo que sí. Bueno, espero que todos puedan estar viendo la pantalla, ¿sí? Miren, hizo varios viajes San Pablo, ¿sí? San Pablo visitó, en cada uno de estos mapas vemos las ciudades. Primer viaje, no sé si alcanzan a ver por el tamaño del mapa, pero espero que sí. Aquí lo ven mejor. En su primer viaje, aquí está, visitó estas ciudades que se encuentran aquí. Miren, aquí está Jerusalén, donde está la cruz, el signo de más, Cesarea. Aquí está Antioquía, aquí está Chipre, aquí está Pérgamo, y aquí está Antioquía y Derbe. Este fue el primer viaje de Pablo. En el segundo viaje, aquí están las ciudades que visitó. Aquí está Atenas, Berea, Filipo. Acá está Filipo. Ahorita vamos a ver la epístola a los Efesios. Entonces, ¿dónde está Éfeso? Aquí está Éfeso. No sé en qué idioma está. Parece que es francés. Dice Éfese, es Éfeso. Y aquí está Galacia, dice. Y ahí están las ciudades que forman parte de Galacia, que es Antioquía, Listre, Pérgamo y Tarso. San Pablo era precisamente de Tarso. Aquí es donde vivía, aquí había nacido, en Tarso. Aquí donde dice Éfeso, es la ciudad donde estuvo San Juan con la Virgen María, Éfeso. ¿Sí? Corintio, están los Corintios, Atenas, donde San Pablo fue a predicar al Areópago, que es el lugar donde se juntaban los atenienses, Berea, Tesalónica, y aquí está
Apolonia, o sea, y aquí está Troja. Ahora, el último viaje, aquí está el último viaje, pues visitó estas ciudades, Antioquía, Tarso, aquí está Galacia. Entonces, estos son los recorridos que hizo Pablo, ¿verdad? En su tercer viaje. Y el cuarto viaje, pues ya se lo llevaron a Roma prisionero, ya realmente ahí ya no hubo nada, ¿verdad? Ahí está San Pablo en Atenas predicando en el Areópago. Y eso es lo que podemos ver nosotros de los viajes. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es la epístola a los Gálatas. Aquí está Galacia. Aquí está Antioquía, Listre, Pérgamo, Tarso, Antioquía. Todo esto es Galacia. Y luego vamos a ver la epístola a los Efesios. Aquí está Éfeso. Éfese dice aquí está Éfeso. Aquí está. Y estas son, en esos viajes, San Pablo lo que hacía era, iba fundando iglesias y luego les mandaba sus epístolas, ¿sí? Entonces aquí está Jerusalén. Bueno, espero que más o menos nos hayamos ubicado en qué parte de lugares anduvo Pablo. Ahorita vamos a ver epístola a los Gálatas y es el epílogo, el 6:1. Vamos a ver, voy a compartir. Pero antes la oración, que no se nos olvide la oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Primero nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora sí, les voy a poner. Aquí está, nada más ni nada menos que Gálatas 6:1. Y ya es el final. Dice, unos preceptos diversos sobre el amor y el celo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Pero cuidado, que también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno examine su propia conducta y busque solo en él posibles motivos para sentirse satisfecho y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. O sea, el catequista es el maestro y el catecúmeno es el alumno. Entonces, el alumno comparta sus bienes con su maestro. No os engañáis, pues de Dios nadie se burla. Eso es muy importante porque luego a la hora de que hacemos algo, decimos, estamos tratando de engañar a Dios. A Dios no se le engaña. Dice, no os engañéis, pues de Dios nadie se burla. A la hora de que hacemos algo y pensamos, no, pues esto no pasa nada, ¿verdad? No, sí pasa, pues de Dios nadie se burla. Cada cual cosechará lo que siembre. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. Ya habíamos visto todo lo que viene de la carne. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, pues a su debido tiempo podremos cosechar, si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad,
sea, mientras estemos vivos, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Mirad con qué letras tan grandes os escribo esto de mi propio puño. Como les decía, San Pablo dictaba sus cartas, casi siempre las dictaba, pero como una especie de confirmar que él era el autor de la carta, ponía con su propia mano un nombre, ¿verdad? Entonces dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo esto de mi propio puño. Entonces, este epílogo lo escribió de su propia mano como una forma de autentificar que él era el que estaba escribiendo esa carta. Las había dictado. Como les decía, San Pablo trabajaba durante el día, en la noche catequizaba y hacía lo de la partición del pan, que es lo que hoy conocemos como la misa, y dictaba sus epístolas. Dice así: los que os fuerzan a circuncidaros solo pretenden ser bien vistos por los demás con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan de los judaizantes que querían que los judíos que se convertían al cristianismo siguieran cumpliendo los 613 mandamientos de la ley de la ley judía, las obras de la ley, entre ellos la circuncisión? Entonces querían que todos los que iban a ser cristianos, siendo judíos, como quiera, se tenían que circuncidar. Dice aquí, pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley. Solo desean veros circuncidados para presumir de que lo habéis hecho gracias a ello. O sea, lo hacían nada más para sentirse que tenían ellos el sartén por el mango. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva criatura. O sea, había mucha insistencia que tenían que circuncidarse. Y los judíos que eran cristianos decían, ya no circunciso a mis hijos, ahora los bautizo, ¿verdad? Y para todos los que se someten a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. Que nadie me cause molestias de ahora en adelante, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. ¿Qué son esas señales? A San Pablo lo habían golpeado, apedreado y lo habían azotado muchas veces. Llevaba muchas cicatrices de los azotes que recibía. Por eso dice que nadie me cause molestias de ahora en adelante, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús, las señales de los azotes que le dieron a Pablo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y con eso termina la carta a los Gálatas. Bueno, permítame tantito. Permítame tantito. No sé si me están oyendo. ¿No? ¿No me oye nadie? Perfectamente. Bueno, entonces, no sé si hay algún comentario de esta carta a los Gálatas. Termina pues muy, muy insistente, ¿verdad? En que hay que cumplir la ley de Dios, no la ley de los judíos, ¿verdad? No la ley o sea, los 613 mandamientos, sobre todo lo de la circuncisión. Ya no se requiere la circuncisión. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Bueno, vamos a ver ahora, o iniciar ahora la epístola a los Efesios. Es a los que están en Éfeso. Éfeso es una ciudad muy interesante, muy importante, porque ahí estuvo San Juan cuando se fueron de Jerusalén los apóstoles a diferentes ciudades. La ciudad de Éfeso fue a donde se fue San Juan, y con San Juan se llevó a la Santísima Virgen María. Inclusive hay excursiones y van a la casa de la Virgen María en Éfeso. Ahí hay unas ruinas que las reconstruyeron y esa es la casa que ocupaba San Juan con la Virgen María. Entonces vamos a ver ahora esa epístola. Permítanme. Aquí está.
Epístola a los Efesios. Es corta esta epístola, no muy corta, pero es corta. ¿Sí? Dice así, Epístola a los Efesios. El saludo, siempre empieza con un saludo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Todos los que creen en Jesús, San Pablo les llama santos, porque tienen la vocación de ser santos, no porque ya lo sean. ¿Sí? Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Viene el misterio de la salvación y de la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso voluntariamente, para que alabemos su gloriosa benevolencia con la que nos agració en el amado. Por medio de su sangre conseguimos la redención, el perdón de los delitos, gracias a la inmensa benevolencia que ha prodigado sobre nosotros, concediéndonos todo tipo de sabiduría y conocimientos. En efecto, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, conforme al benévolo proyecto que se había propuesto de antemano, con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad, para que alabemos su gloria los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de vuestra salvación, y haber creído también en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu es garantía de nuestra herencia hasta que el pueblo de su posesión sea redimido y su gloria sea así alabada. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Así pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, que ilumine los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por Él, cuál la gloriosa riqueza otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa. Dios desplegó esta fuerza en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre. ¿Quiénes son los principados, potestades, virtudes y dominaciones? Son los diferentes tipos de ángeles. Recuerden que ya una vez lo vimos, hay 9 círculos angélicos, 9 tipos diferentes de ángeles. Aquí están principados, potestades, virtudes, dominaciones. Faltan querubines, serafines, ¿qué más? No recuerdo los demás. Y los ángeles de la guarda, ¿verdad? No solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, aquí lo dice. Él es la cabeza de ese cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire,
es el demonio, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, sujetos a las concupiscencias y apetencias de nuestra naturaleza humana y a los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la ira. Pero Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor que nos tenía, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó conjuntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Es importante. Somos salvados no por nuestros méritos, sino por gracia, porque Dios quiso. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. De este modo puso de manifiesto en los siglos venideros la sobreabundancia riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo vuelve a decir aquí, pues habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. O sea, hay que creer y después Cristo nos salva gratuitamente, no por nuestros méritos. Es decir, que esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios, la salvación. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Y aquí hay un detalle que quiero que lo veamos con profundidad. Dice que la salvación tampoco viene de las obras. Pero por otro lado, Dios nos pide buenas obras. Entonces, parece una contradicción. Pero es que hay que diferenciar y lo vamos a ver más adelante. Cuando Pablo habla de que no se requieren las obras, son las obras de la ley judía. Hay las obras de la ley judía y hay las obras de la ley de Moisés, la que nos dio Moisés. ¿Sí? Y la ley de Moisés son los 10 mandamientos que Jesús resume en 2. ¿Cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, esas obras buenas son las obras buenas del decálogo que nos dio Dios en el monte Horeb a través de Moisés. Esas obras, esas leyes, esa ley y las obras que vienen de esa ley son las obras de amor, las obras de misericordia, las que ya no debemos de hacer para que nadie se gloríe, porque los judíos creían que ellos se salvaban si cumplían los 613 mandamientos de su ley. Eran 613 mandamientos que tenían que ver mucho con la liturgia judía, la circuncisión, las fiestas especiales, el descanso del sábado, cómo se debían de vestir, lo que podían y lo que no podían comer. Esas son las leyes de la ley, las obras de la ley judía. Eso es a lo que se refiere. La salvación, los judíos creían que venía de cumplir esos mandamientos. Si los cumples, te salvas. Y dice, no, la salvación es un don gratuito de Dios. Pero Cristo Jesús dice que también Él quiere que hagamos, dice aquí, creados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Sí, ya no las obras de la ley judía, sino las obras de misericordia, las que Jesús resumió en amar al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahora sí está claro eso, espero. Sí. Recordad, pues, como en otro tiempo vosotros los gentiles según la carne, llamados incircuncisos, por los que practican la circuncisión, una operación practicada en la carne, estabas a la sazón lejos de Cristo. Si solamente los circuncisos se iban a salvar, porque cumplían los 613 mandamientos. Dice, estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, o sea, entre circuncisos y no circuncisos, o sea, entre judíos y gentiles.
De los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, y anulando en su carne la ley, anulando en la carne la ley. ¿Cuál ley? La ley judía, con sus mandamientos, los 613 mandamientos, y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. De ese modo hizo las paces y reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y la piedra angular es Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros con ellos estáis siendo edificados para ser morada de Dios mediante el Espíritu. Y fíjense, aquí hay una cosa interesante. Dice, estáis siendo edificados. La iglesia no está edificada por completo, está en construcción. Dice Dios, cuando Jesús le dice a Pablo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, dice, edificaré mi iglesia. La iglesia está en edificación permanente y va a estar terminada hasta el final de los siglos. Cuando descienda de los cielos la iglesia como la novia del Cordero. ¿Sí? Entonces, la iglesia está siendo edificada. Entonces, por eso dice, en quien también vosotros con ellos estáis siendo edificados. ¿Para qué son edificados? Para ser morada de Dios mediante el Espíritu. Porque cuando venga desde el cielo lo que llamamos también la Nueva Jerusalén, que es la iglesia de Dios ya pura y santificada, va a ser la morada que va a poner Dios entre los hombres. Jesús va a vivir, vamos a llamarle así, entre los hombres en su iglesia. Tercero, por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo en favor de vosotros los gentiles, que es importante, prisionero de Cristo en favor de vosotros los gentiles. Aquí ya estaba Pablo, se supone, preso. ¿Sí? Recuerden que primero lo pusieron en Jerusalén, lo atrapan en el cuarto viaje, vamos a llamarle. Lo atrapan en Jerusalén, de ahí se lo llevan a Cesarea. En Cesarea está 2 años y después viene un nuevo, en lugar hay un cambio de titular, vamos a llamarle, del Imperio Romano, del procurador. Viene un nuevo procurador romano y lo manda a Roma, porque había dicho Pablo, a mí que me juzgue el César y no los judíos de Jerusalén. Entonces lo mandan. Pero ahí, pues, ¿qué pasa? Ustedes saben la historia, lo leímos en Hechos de los Apóstoles. El barco en que va naufraga y acaba en las playas de la isla de Creta. Y después de ahí, después de un año o algo así de estar ahí en Creta, por fin se van rumbo a Roma, y en Roma le dan prisión domiciliaria. Entonces ahí está ahorita, mientras lo juzgaba César, lo tenían preso en una casa particular que él rentaba y tenía un guardia a la puerta. Por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo en favor de vosotros los gentiles, si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, como me fue comunicado por una revelación, el conocimiento del misterio. Fíjense, vuelve a decir, si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, ¿cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio? O sea, acuérdense que les dije, él no conoció a Jesús, pero a través de revelaciones y de visiones, Jesús lo llamó primero como apóstol de él y lo fue preparando. Como me fue comunicado por una revelación, el conocimiento del misterio. ¿Cuál es el misterio? La iglesia, que es salvación para judíos y para gentiles. Tal como brevemente acabo de exponeros.
sea que ya no hay diferencia entre circuncisos e incircuncisos. Por la lectura de la carta podréis captar mi conocimiento del misterio de Cristo, un misterio que no fue dado a conocer a los hombres en generaciones pasadas. O sea, hasta este momento se sabe que también los no judíos se van a salvar. Ahora, en cambio, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu, que los gentiles, o sea, los no judíos, son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa cumplida en Cristo Jesús. O sea que Jesús vino a salvar a judíos y a los gentiles. Todo ello ha sido anunciado por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro, conforme al don que Dios me ha concedido por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida la gracia de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la iglesia. O sea, hasta los ángeles, que son los principados y las potestades, van a estar enterados de que ahora la salvación es para judíos y para gentiles. Dice, mediante la iglesia. O sea, la salvación es mediante la iglesia. De este modo, Dios ha realizado su designio eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Por eso os ruego que no os desaniméis por las tribulaciones que por vosotros padezco, pues ellas son vuestra gloria. Súplica de San Pablo. Así que doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que en virtud de su gloriosa riqueza os conceda fortaleza interior mediante la acción de su Espíritu, y haga que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, y que de este modo, arraigados y cimentados en el amor, podráis comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conozcáis el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y que así os llenéis de toda plenitud de Dios. Fíjense, aquí hay una frase muy que te da mucha esperanza. Aquel, está refiriéndose a Dios, aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad. O sea, cuando le pedimos a Dios algo, nos va a hacer o nos va a conceder mejor de lo que estamos pidiendo, mejor de lo que podemos inclusive pedir o pensar. ¿Sí? A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Os exhorto pues, yo prisionero por el Señor, vuelvo a recordar, está preso en Roma, a que viváis de una manera digna de la llamada que habéis recibido, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros por amor. A veces no nos aguantamos entre nosotros. Aquí nos está pidiendo Él, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pues uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu. Como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Esto que vamos a leer lo hemos oído muchas veces. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Lo voy a repetir.
Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. O sea, en nosotros está Dios. Cada uno de nosotros a cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice la Escritura, subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió, sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra? Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Acuérdense que decimos en el credo que bajó a los infiernos, o sea, bajó al lugar donde estaban los muertos. No es realmente el infierno donde están las almas condenadas. Baja al lugar de los muertos, el Seol. Esos muertos son los muertos que no se habían condenado, pero tampoco tenían forma de llegar al cielo porque Jesús no había resucitado. Al resucitar baja y se lleva a todas esas almas al cielo. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles y otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para organizar adecuadamente a los santos. O sea, los creyentes en Jesús, en Cristo, los que formamos la iglesia, estamos organizados. No es una iglesia desorganizada que cada quien hace lo que quiera. No, Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para organizar adecuadamente a los santos en las funciones del ministerio, todo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Así ya no seremos como niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y la astucia que conduce al error. Antes bien, movidos por un amor sincero, creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene su propia función para el crecimiento y edificación en el amor. Por tanto os digo y os repito en nombre del Señor, que no viváis ya como los gentiles que se dejan llevar por su mente vacía, obcecados en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero esto no tiene nada que ver con lo que habéis aprendido de Cristo, si es que habéis oído hablar de Él y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. En cuanto a vuestra vida anterior, despojaos del hombre viejo que se corrompe, dejándose seducir por deseos rastreros. Renovad vuestra mente espiritual y revestíos del hombre nuevo creado según Dios, que se manifiesta en una vida justa y en la verdad santa. Aquí hay un consejo muy interesante. Por tanto, desechad la mentira y decíos la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Si os irritáis, no pequéis. Que no se ponga el sol mientras estáis irritados. O sea, cuando haya una irritación entre dos personas, sobre todo en los matrimonios o entre padres e hijos, etcétera, o entre hermanos, dice, si os irritáis, porque somos humanos, no pequéis. Que no se ponga el sol mientras estáis irritados, para no dar así ocasión al diablo. El que roba, que ya no robe, que trabaje con sus manos haciendo algo útil, para que pueda socorrer así al que lo necesite. No digáis palabras que puedan herir, sino las que sean oportunas para edificar según la necesidad,
haced el bien a los que os escuchen. Y aquí viene otra frase muy interesante. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense, aquí estamos viendo que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona divina. A una fuerza no se le puede entristecer. Pues vamos a pensar la energía atómica, la energía nuclear, no se le puede entristecer. A las personas es a las que se pueden entristecer. Entonces, por eso al decir que no entristezcáis al Espíritu Santo, nos está diciendo, es una persona con el que fuiste sellados para el día de la redención. Que desaparezca entre vosotros cualquier clase de amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y maldad. Ser amables y compasivos entre vosotros, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor, tal como Cristo os amó y se entregó por vosotros como oblación y víctima de suave aroma. Que ni siquiera se mencione entre vosotros la fornicación, la impureza o la codicia, como conviene a los santos. Lo mismo puede decirse de las groserías, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien. Pronunciad más bien acciones de gracia. Tened por cierto que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso deja sentir Dios su ira sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en todo tipo de bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Solo el mencionar las cosas que ellos hacen ocultamente da vergüenza, pero al ser denunciadas salen a la luz, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, no seáis necios, sino sabios. Aprovechad bien la ocasión, porque corren malos tiempos. Por tanto, no seáis insensatos, tratad de comprender cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje, llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed sumisos los unos a los otros por respecto a Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, luego se dice que San Pablo era ¿cómo se dice eso? Misógino, porque era hombre y los hombres primero. No, miren, aquí, fíjense cómo dice, así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Pero por otro lado le dice a los maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo se entregó por su iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra. Presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres,
Por un lado, le dice a las mujeres, les da un consejo, ¿sí? De que las mujeres, dice, como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben de estarlo a sus maridos. Pero también le dice a los maridos, ¿verdad? A los maridos les dice también, así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Está diciendo, así como la iglesia es para Cristo, las mujeres para el marido, así debe ser, la mujer para el marido, así debe ser. Aunque le pide a la mujer que esté bajo las órdenes, por llamarle sumisa a su marido, al marido le dice, tú debes llamarla como Cristo amó la iglesia. O sea, es una cosa bien equilibrada, ¿verdad? Dice así, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una carne. Esto lo dice en el Génesis, cuando crió a la mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. En todo caso, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete al marido. O sea, la mujer respeta y ama a su marido y el marido ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Y aquí hay unos consejos para los hijos y a los padres. Hijos, obedecer a vuestros padres por respeto al Señor, porque eso es lo justo. Recuérdense lo que dice el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Dios nos dio 10 mandamientos. El cuarto mandamiento es amar a Dios. Primero empieza a amar a Dios sobre todas las cosas. Y el cuarto mandamiento es para los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y hay un premio para el que lo hace. Se prolongarán tus días sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según la enseñanza del Señor. O sea, hay que educar a los hijos con amor, dice, sin exasperarlos. O sea, no trates de que tu hijo haga cosas que tú no harías. Formarlo más bien mediante la instrucción, enséñale. Y la exhortación, explícale, según la enseñanza del Señor, como nos enseñó el Señor a nosotros. Esclavos, en aquel tiempo había esclavos. Obedecer a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón como a Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. O sea, quería esclavos que de alguna forma amaran a su dueño, pero también el dueño amara a sus esclavos. O sea, en aquel tiempo, esclavitud era un hecho. Entonces, oye, tu esclavo, ama a tu amo, a tu dueño, y tu dueño o amo, ama a tu esclavo. ¿Sí? Hacedlo de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien quisiera, sea esclavo o libre. Amos, obrad de la misma manera con ellos, dejándoos de amenazas y teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro. Recuerden, ustedes son amos de estos esclavos, pero hay un amo que está en los cielos, que es vuestro amo, y que es amo vuestro y de ellos, y que en él no hay favoritismos. Por lo demás, fortaleceos por medio del Señor, de su fuerza poderosa, revestíos de las armas de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Y nos dice algo muy importante, estamos luchando contra el demonio, porque vuestra lucha, o sea, la nuestra, no va dirigida contra simples seres humanos,
sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y de los espíritus del mal que están en el aire. Nuestra lucha es contra Satanás y los ángeles caídos. Estos principados, potestades, dominadores eran originalmente ángeles, ahora son ángeles caídos, pero siguen teniendo la misma fuerza, la misma inteligencia, todo, pero están en contra nuestra. Entonces es una lucha muy desigual, que si no fuera por Cristo, ya nos la hubiéramos perdido, porque vuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Entonces, Cristo es lo que nos dice: tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido. Hay que tener las armas de Dios, los sacramentos. A través de los sacramentos nos llega la fuerza para vencer. Manteneos firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe. La fe es lo que nos defiende, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. O sea, el escudo de la fe. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, todas las armas que nos está dando, ¿sí? Dice aquí: ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos de la justicia como coraza, calzados con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los dardos del mal, los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo, la cabeza, de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son todas las armas que nos da Dios, porque nuestra lucha, acuérdense, no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y de los espíritus del mal que están en el aire. Entonces Dios nos da estas armas. Manteneos siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Orad también por mí, para que Dios me conceda la palabra adecuada cuando abra mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, estaba preso, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Y luego ya viene una despedida, dice: Tíquico, el hermano querido y fiel ministro en la obra del Señor, os informará de todo, de cómo me va y qué hago. O sea, que lo manda de mensajero con la carta. Os lo envío expresamente para que sepáis de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y caridad con fe de parte de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Las gracias sean con todo. A ver qué dije. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida incorruptible. Y termina, y así termina la epístola a los Efesios. Bueno, ¿algún comentario que quisieran hacer? ¿Comentarios? ¿Qué les parece? Oye, Fernando, Manden. quiero imaginarme cómo, pues en aquellos tiempos, esas cartas escritas en pergamino, supongo, Sí. en rollos, y las llevaba un enviado, como este caso Tíquico, Sí. y se las entregaba a quién, o sea. Normalmente cuando se fundaba una iglesia, vamos a hablar de la de Éfeso, antes de salir de Éfeso, había nombrado él sacerdotes, lo que son los, ¿cómo se llama? Los ancianos, ay Dios, ¿cómo se llama el de la vista cansada? Presbíteros. Presbíteros.
nombraba a los ancianos, o les llamaba ancianos, eran los que equivalen actualmente a sacerdotes, ¿sí? Nombraba a varios de ellos, dependiendo del tamaño de la comunidad, y nombraba un episcopo, lo que ahora llamamos obispo. Episcopo quiere decir supervisor. Entonces las cartas se las mandan normalmente a cada uno de los obispos, ¿sí? De cada ciudad. El obispo hacía que esa carta se copiara. Y esas mismas cartas que le llegaban a él, se las mandaba a otras iglesias. Y las otras iglesias, cuando recibían cartas de Pablo, también las copiaban y había un intercambio de cartas. Las cartas se leían. Lo que hoy hacemos en la misa, ¿sí? Antes de la Eucaristía, o sea, antes de la consagración del pan y del vino, así leían las cartas. Y era como se enteraban de lo que estaba pasando y había mucho educación o mucho catequesis también, ¿verdad? Se Y a escribían, lo mejor llegaba meses después. probablemente sí, porque de un lado a otro no se viajaba de un día para otro, eran semanas tal vez no meses, pero sí Pero semanas. sus semanas. Y se hacían en papiros, no en rollos de cuero, pues, que era muy caro, pero sí en papiros, ya existía el papel papiro, ¿sí? Y esos rollos se han encontrado restos, ¿verdad? Con 2, 3 palabritas, sino que no se han destruido, se han encontrado en algunos lugares donde, como en los rollos del Mar Muerto, en jarrones que los tapaban para que no se destruyeran. Y se han encontrado esas cartas, fragmentos de las cartas, de las originales, me refiero de los primeros papiros. Pero como ese papiro se copiaba y se copiaba y se copiaba, pues llegaron hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Y Pero, esa era mi siguiente pregunta. Eso es lo que nosotros tenemos. sí, Copias de copias de copias de así, aquella es. inicial carta escrita, Igual dictada que, por él. igual que de los evangelios. Los Igual. evangelios originales se copiaban y se volvían a copiar y copiar con mucho cuidado y se han encontrado copias antiguas y copias más modernas y no hay nada o sea, no se perdió nada, está exactamente, eran muy cuidadosos en las copias, porque era algo sagrado, ¿verdad? Eran muy cuidadosos. Ahora, ¿qué pasa? Pues llegó un momento que la iglesia en el año 300 y no recuerdo ahorita, 350 creo que fue, celebró un consejo, un concilio en una ciudad en el norte de África, en Cartago, que en ese tiempo existía la ciudad esa, y ahí dijeron los obispos que se reunieron, vamos a hacer un listado de cuáles son los evangelios y las epístolas y los libros que debemos considerar como realmente inspirados. Y ahí escogieron estas epístolas de San Pablo y de otros apóstoles que los vamos a ver después, ¿verdad? Y las incluyeron en lo que conocemos como Nuevo Testamento. De lo más, a mí de toda la epístola esta, a los Efesios, a mí la parte que me impacta más es aquello que nuestra lucha no es contra otros hombres, es contra el demonio. Eso es lo más, porque el demonio, pues son ángeles caídos con el poder y con la inteligencia de un ángel, pero un ángel que va hacia el mal, ¿verdad? A diferencia de los ángeles de Dios, que son ángeles que están por el bien, esos son ángeles que están para mal, por el mal, ¿verdad? Y yo agregaría ahí, no solamente no vamos contra otros hombres, sino que vamos contra el demonio. Sí, ahí lo dice. Y yo agregaría, y no vamos con las armas humanas, vamos con esas armas que nos da Dios. Son armas espirituales, exactamente. Armas espirituales. Y en la medida en que más avanzas, más te ataca. Entre más quieres ser santo, más te ataca, eso definitivamente. Entre más te acercas, de alguna manera. El que está calladito metido en su casa, pues ni quien le haga caso. No, pues y mientras tú vas a misa, rezas el rosario, etc., se te atraviesan muchas cosas en la cabeza y es el demonio. ¿Cuáles son las armas que Dios nos da? Dice, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto, o sea, cuando te ataque. Manteneos firmes después de haber vencido. O sea, te ataca, lo vences y mantente firmes porque te llega una tentación.
la vences y te viene otra después. Entonces hay que mantenerse firmes. No porque una vez ya venciste, ya triunfaste, no. Va a volver a atacar el demonio. Por eso dice, después de haber vencido, manteneos firmes después de haber vencido. Manteneos firmes, dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. La verdad es, por eso es lo que dice Juan, la verdad os hará libres. Revestidos de la justicia, verdad y justicia, son las armas que nos da. El celo por el evangelio de la paz es otra de las armas. Embarazando siempre el escudo de la fe. La fe es otra arma que nos da Jesús, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí están las armas que nos está dando él. Y dice, manteneos siempre en la oración y la súplica. Es otra de las armas. ¿Sí? Entonces, ojo, estamos luchando contra el demonio. Tenemos que tener armas que son armas espirituales. ¿Sí? Y aquí lo dice, el evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios, la fe. Todo eso son armas que nos da Dios, porque si no, pues no vamos a triunfar, nos va a llevar el demonio, ¿verdad? Nos va a Y hacer... no hay que perder de vista que ese demonio puede estar personificado, puede estar, ¿cómo le llamaremos? En otros hombres, pero no estás peleando contra el hombre, estás peleando contra el demonio que está ahí atrás de él. Hay hombres que se convierten en instrumentos del demonio. Exacto, esa es la palabra, instrumentos. Instrumentos. Así como hay hombres que se convierten en instrumentos de Dios, que Dios los utiliza para beneficio de su prójimo. El demonio utiliza a ciertos hombres para hacer caer a otros hombres. Bueno, pues espero que... el principio de ese párrafo que marcaste ahorita, si tú vas con la verdad y la justicia. Hay que ver qué es justicia. Vamos a identificar cada palabra. Justicia. Justicia es darle a Dios lo que le corresponde a Dios y al prójimo lo que le corresponde al prójimo. Esa es justicia. ¿Qué es verdad? Es muy notable. O sea, no vas a engañar. Hay gente que engaña a otros, pero engaña a otros predicándoles un evangelio falso. Ejemplo. ¿Sí? Entonces tú vas a predicar el evangelio de Jesús, no el evangelio falso. Otro evangelio. ¿Sí? Entonces son palabras que hay que identificar. La palabra de la fe, tener fe, porque tener fe en Cristo te da esperanza, te da paz. O sea, todas esas son las armas que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo se obtienen? Mediante la oración. Hay que orar constantemente. Bueno, ya nos llegó la hora. Les agradezco mucho que se hayan conectado conmigo. Déjenme más buscar aquí. El próximo lunes, que ya es marzo, ¿verdad? Estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Ya se me olvidó. Déjenme ver qué estamos viendo. El segundo libro de los Reyes. Vamos a terminar, espero Dios mediante terminar el segundo libro de los Reyes. Y aquí con nosotros, cuando vengamos a ver el Nuevo Testamento, ¿qué nos va a tocar ver? Epístola a los Filipenses. La ciudad de Filipo es una ciudad que se llama Filipo. Vamos a ver la epístola a los Filipenses. Bueno, pues señores, muchas gracias por haberse conectado. Si les gusta, pues vuélvanlo a ver, está grabado, va a quedar grabado, repásenlo, ¿verdad? Y les agradezco mucho. Y les recuerdo, los que están aquí en Tampico, que miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche en la parroquia de San Pedro y San Pablo habrá ejercicios espirituales y tendremos como orador al señor obispo. ¿Sí? Ahí los espero ver. Gracias. Gracias. Gracias.